El color de la literatura. Saludos amigos televidentes de Tebuhat. Está sintonizando el color de la literatura. Detrás de la oscuridad, un profundo corazón comienza a bombear. Orden latente entre diferentes especies y naves que atraviesan las puertas del paraíso, donde el pastor deja su rebaño y sigue su fábrica de ensueños. Todos pueden tocar el corazón de un viajero, pero pocos pueden sacudir su alma. El autor, que presentaremos a continuación, dejó un legado imborrable por su gran profesión creativa de pulir sueños en una mente revolucionaria de ideas. Un profeta como lo fue Julio Verne. En alguna ocasión, ya hemos tocado la puerta a autores visionarios. Hoy nuevamente corremos con fortuna de indagar sobre la vida de uno de los grandes cerebros imaginativos, Julio Verne y su literatura científica ficticia. La imaginación, ni una locomotora ni una chispa eléctrica puede ir más deprisa, solía decir el nacido en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, considerado el fundador de la literatura de la ciencia ficción moderna. Sus biógrafos registran una infancia difícil con relación a sus padres, caso que se puede ejemplificar cuando es obligado a estudiar derecho siguiendo la tradición paterna, aunque ciertamente al final se saldría con la suya, escapando de su ciudad para llegar a Amiens, otra ciudad de Francia. Allí conoció a Honorine de Beauharnais, una viuda con 2 hijas y adinerada. Se casaría con ella sospechosamente por conveniencia. Las historias de Verne son un ícono de la imaginación y visión en su máxima potencia. Es que en la época en la que le tocó vivir, estaba llena de grandes promesas con respecto al progreso. Fue contemporáneo de Darwin, Mendel, Pasteur, Koch, Hertz y Marx, por mencionar algunos. Todo lo que pasaba a su alrededor era el florecimiento de la revolución industrial. Esto lo llevó sin más a cuestionarse hacia dónde se dirigía el hombre. Con una minuciosa observación de lo que ya se había inventado, vio innovaciones en la tecnología y supo ir más allá, trayendo así la literatura científica. El puente entre la ciencia y la literatura fue a través de las aventuras que proponía en cada una de sus obras. Algunas que podemos nombrar son 20.000 lenguas de viaje, De la Tierra a la Luna, El viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días. Un dato sumamente impresionante es que inspiró a que se crearan los cohetes para ir a la Luna. Y su libro, De la Tierra a la Luna, tuvo solamente un margen de error del 10% en cuanto al lanzamiento realizado en la vida real. Todo el éxito de Verne tiene que ver directamente con el año de 1862, cuando tenía 35 años y conoció a su editor, Pierre-Jules Excel. Él conocía muy bien lo que la gente quería leer y se lo hizo saber a Verne. Así fue como logró el éxito que hoy ya es historia. Combinó en su libro la exploración, geografía y la fantasía. Sus narraciones han inspirado a miles de científicos, narradores y pioneros para que se traspasen las barreras de la tecnología y las posibilidades. A los 58 años sufrió un ataque físico por parte de su sobrino. Una bala en la rodilla lo dejó lisiado durante el resto de su vida. Una semana después del accidente, su editor muere. Verne se desequilibró, ya no tenía quien lo dirigiera, y justo ahí es donde se deja entrever un lado no heroico del cual siempre trató de mantener guardado. París en el siglo XX es quizá una de sus obras más místicas y donde más sorprende la visión de Verne.
Esta obra, que permaneció un siglo encerrada en un sótano hasta ser publicada, narra la vida de un París con rascacielos, trenes veloces y hasta relató carros que funcionaban con gasolina, en una época en la que se transportaban en caballo. Verne no publicó ese libro, que escribió mucho antes de morir, porque consideraba que el hombre no estaba listo para esa obra. Fue un hombre entregado a su labor de escritura. Descuidó la relación de su hijo, siendo fiel retrato de la de él con su padre. Pero fue su hijo quien lo apoyó en sus últimos años. Finalmente, murió el 24 de marzo de 1905, con 77 años, a causa de una diabetes descuidada. Aventuras en las profundidades del mar, como en el centro de la Tierra, del ciberespacio al espacio exterior, dejan claro su profunda y mística frase: la imaginación, ni una locomotora, ni una chispa eléctrica puede ir más deprisa. El padre de la ciencia ficción moderna revolucionó los cambios para las futuras generaciones, siendo grandes innovaciones para la ciencia y tecnología moderna, como su gran odisea de la Tierra a la Luna y su gran sueño realizado, 20.000 leguas de viaje submarino, prediciendo así el primer submarino eléctrico. Al volver, después de este corte promocional, les presentaremos para ustedes las nuevas cápsulas del día. Estamos de regreso. Juan Carlos presenta su Top 5, libros que abrirán tu mente a un paraíso rojo. Cada autor desvelará sucesos imborrables, atrapados por una mente que ha viajado a la rama de la espina, entre sangres y maldiciones, de críticos moralistas y tradicionales, nombrando la palabra profanadores. La historia literaria siempre ha tenido sus libros de culto y sus libros de infamia. Ya sea por razones políticas, religiosas o sexuales, producen reflejos de una parte de la sociedad que no quiere ser reflejada, y que por lo general esa parte de la sociedad ha tenido el poder de prohibir y elegir lo que la población debe leer. Esta lista es importante puesto que sigue reflejando tintes de nuestra humanidad más profunda, así como la situación política que impera en el mundo, pero también es una celebración de la libertad de expresión que, por cierto, no lleva mucho tiempo entre nosotros. Soy Juan Carlos Juárez y en la sección de hoy les recomiendo leer estos 5 libros, los cuales considero que son los más polémicos de la historia. Puesto número 5. Mucho es lo que se ha hablado sobre esta novela, que a pesar de haber sido publicada en 1955, aún sigue vigente. En su época fue un escándalo total. En lo particular, la considero una obra de arte de la literatura. Lolita, de Vladimir Nabokov, cuenta la historia de un hombre llamado Humbert Humbert, el cual es un hombre de 50 años quien vive obsesionado con la belleza de las niñas de 12 a 14 años, o ninfas, como él las llama. Cuando se muda a un pueblo en Nueva Inglaterra, se enamora perdidamente de la hija de 12 años de Charlotte Hayes, con quien se casa mientras desea secretamente a la niña hasta que logra escapar con ella para esconder su verdadera relación. Puesto número 4. Clasificada por estudiosos como un gigantesco catálogo de perversiones, esta obra, primera del Marqués de Sade, inició su accidentada andadura en 1782, cuando su autor se hallaba preso en el castillo de Vincennes y se veía obligado a ocultar el manuscrito en una tira de papel enrollado de 12 metros de longitud. Los 120 días de Sodoma es el relato de 4 adinerados pervertidos que se encierran en un castillo junto a un grupo de víctimas y cómplices. Debido al extremadamente crudo contenido de los 120 días de Sodoma, se le considera mayoritariamente un libro difícil de leer. El autor expone de forma cruda y grotesca la corrupción a la que lleva el exceso y el abuso del poder. La trama tiene un trasfondo que invita a los lectores a la reflexión, pero que durante el trayecto de su narración el lector podría toparse con distintos sentimientos como la confusión, la repulsión o excitación. Todo depende de cómo se mire. ¿Te atreves a leerlo?
Puesto número 3. Publicada en 1978 por el nacionalista blanco William Spears bajo el seudónimo de Andrew MacDonald, Los diarios de Turner es uno de los libros más censurados del siglo XX. Se le conoce como la Biblia de la extrema derecha norteamericana y cobró una fama negativa tras los trágicos atentados en Oklahoma perpetuados por Timothy McVeigh, el cual supuestamente influyeron. Earl Turner narra la historia de una organización blanca que inicia una lucha contra el sistema que desemboca en una victoria total de los patriotas blancos. Si eres lo bastante atrevida o atrevido, tomarás su lectura. Recordando a Oscar Wilde, las obras no se juzgan moralmente, sino como buenas o malas, y juzgando los diarios de Turner, puedo decir que es una buena novela. Puesto número 2. El poder ha seducido a los hombres desde los tiempos más remotos. Su concepción y su práctica ha sido diferente a través de la historia. Pero nadie, en muchos siglos, se había aproximado a develar la naturaleza del poder en forma tan realista y desnuda como el autor de este magnífico ejemplar. El Príncipe es la obra en la cual Nicolás Maquiavelo plasma su visión de la política, basada en su particular experiencia y su profundo conocimiento de la historia y la psique humana. Líderes como Stalin, Hitler, Mussolini y Napoleón I de Francia fueron influenciados por este libro en el que el autor defiende a la tiranía como forma de lograr el poder. Este libro constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa mano de situaciones históricas reales, que abarcan desde el mundo antiguo hasta su presente. Conviene acotar que El Príncipe es la obra que da origen al término maquiavélico, utilizado con cierta carga despectiva para condenar prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta es una obra de gran valor por su conocimiento de la psique humana, el sentido común y el pensamiento pragmático. Puesto número 1. El primer puesto lo ocupa uno de los libros de difusión científica más criticados por la Iglesia Católica, ya que su autor echaba por tierra la concepción cristiana de la creación del mundo y la sustituía por las de la evolución y la selección natural, soportada por los fósiles. La obra de Darwin fue censurado por motivos claramente religiosos. Este trabajo es el primero que cuestiona el origen divino del hombre y del resto de las especies. Darwin intenta explicar la evolución humana y la del resto de las especies a partir de un origen común a todas ellas. Gracias a su escrito, la teoría de la evolución cambió el mundo tal y como lo vivíamos dentro de un proceso lento, pero seguro. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Si te animas a leer alguno de estos libros, no dudes en hacernos llegar tus comentarios a nuestras redes sociales. Soy Juan Carlos Juárez y te recuerdo que ese es el mejor momento para comenzar a leer. Estos fueron los 5 libros más polémicos de la historia. La escasez de la moralidad termina por derrumbarse por una pluma capaz de incitar la polémica a su antojo, teniendo en cuenta la gran ola de críticas destructivas hacia su ideología y forma de ver al mundo. Regresamos después de este corte promocional, pero no cambie de canal, porque les traemos para ustedes nuevos contenidos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Fernanda Torres nos recomienda en su Top Curiosidades El planeta de las ilusiones, donde las fantasías y la ciencia ficción son una sola, destacando entre sus obras un género llamado Techno-Thriller, cuyo lema es la descomposición natural de la especie, capaces de dominar cualquier escenario. Hoy, en Top Curiosidades, les daré a conocer datos curiosos de Michael Crichton, autor de la serie Westworld. Michael Crichton fue un escritor, guionista, director y productor de cine estadounidense, célebre por sus trabajos en los géneros de la ciencia ficción, la intriga y la ficción médica.
Crichton escribió algunas obras bajo los seudónimos de John Legge y Jeffrey Hudson. Este último alias le sirve para escribir un caso de urgencia, que le valió el primer Edgar a la mejor novela en 1969, año en el que también escribió su primer superventas y la primera de sus novelas que iría a parar a las pantallas del cine, La amenaza de Andrómeda. Las novelas de Michael Crichton suelen contar con elementos del género de la acción y se centra en un fuerte componente tecnológico. De hecho, Crichton es considerado el iniciador del género narrativo techno-thriller. Crichton es conocido por ser el padre de Parque Jurásico y también de la prestigiosa serie de televisión Air. Es la única persona que ha tenido simultáneamente en Estados Unidos el libro más vendido, Acoso, y la película número 1 en la taquilla, Parque Jurásico, y la serie de televisión con mayor audiencia. Hemos llegado al final de Top Curiosidades. Nos vemos en el próximo capítulo de Top Curiosidades para seguirnos impresionando con el hermoso mundo de la lectura. Soy Fernanda Torres. Miguel Vázquez nos recomienda un paseo al Valle de los Gritos, envueltos en crímenes que tejen su nido para devorar a su presa. Este acontecimiento marca el inicio del género de detectives, creando ambientes negros y personajes de dudosa inocencia. La habilidad analítica no recae en lo superfluo de lo posible, sino de aquello que, a compleja vista, disimula en lo imposible. Así es el ingenio y la actitud analítica del relato que lleva el título de Los crímenes de la calle Morgue, y que hoy, en recomendaciones, es dotada del protagonismo. Hace más de un par de episodios, en el programa, exploramos la biografía del maestro de lo macabro, el melancólico Allan Poe, que nació en 1809 y que murió en 1849. Su corta vida estuvo llena de desventuras y desdichas, tachado de alcohólico, pero sin duda, un monumento gigante del misterio. Así fundó la vértebra del género policíaco con Los crímenes de la calle Morgue, cuando fue publicado en 1841, relato que abrió paso a grandes detectives como Sherlock Holmes. Un terrible crimen sucede en una noche en París. Las víctimas son una madre y su hija. Hay varios testigos quienes acudieron a los gritos y entraron a la casa de la madame a su rescate. Todos los testigos son de diferentes nacionalidades y en sus declaraciones cada uno da una versión diferente del acento con el que escucharon la segunda voz. Declaraciones que no ayudan en nada a la policía y justamente ahí es donde entra Auguste Dupin, el genio analítico que creó Poe para este relato y quien debe buscar una manera para resolver el gran misterio que esconde los crímenes de la calle Morgue. ¿Qué intentó decir el autor? Poe, con esa habilidad descriptora de lo más descabellado, coloca los detalles justo donde deben de estar y junto con el narrador nos proyecta a un lado de los testigos, nos convierte en el propio Dupin, pero sin el éxito de él, pues aún con todos los detalles y aunque aparente ser rebuscado, la resolución final solo podía haber resuelto el verdadero Auguste Dupin, el coprotagonista. ¿Por qué y para quién lo recomiendo? No debería preguntarse tanto qué ha ocurrido como que hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente. Este relato será oro en bruto para aquellos amantes de la intriga, del misterio, de aquello que ya se tiene un qué, pero no un cómo. Requiere, si bien una habilidad lectora alta, sí prestar atención a cada detalle para tratar de adelantarse al buen Auguste Dupin. Han caído en el grueso, pero profundo error de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero justamente a través de esa desviación del plano ordinario de las cosas, la razón se abrirá paso, si ello es posible, en la búsqueda de la verdad. Yo soy Miguel Pérez y esto fue la recomendación de la semana. Amigos, hemos llegado a la última página de nuestro programa. Esperemos que las cápsulas hayan sido de todo su agrado y reflexión, a través de la presentación de personajes y grandes autores. Mi nombre es Juan Villegas. Hasta pronto.